Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 9 de febrero del 2022. Hoy miércoles estaremos continuando con el ejercicio que veíamos el día de ayer y que se entrega el día de hoy. Entonces, para aquellos de ustedes que todavía no le han avanzado, que no han visto cómo es que se desarrolla, que no estuvieron en la sesión anterior, podemos recapitular y estaremos realizando dicho ejercicio para que ustedes tengan posibilidad de ejecutar también el segundo. Bien, vamos a compartir pantalla en este momento para que podamos ver todos la ejecución. Ok, ahí lo tenemos. Recordarán que el caso que estábamos viendo es el caso de las hormigas SADCB. Para los que no se acuerdan, lo platicamos rápidamente. Las hormigas SADCB es una empresa ficticia que se dedica a producir pesticidas y plaguicidas y tiene como gerente a un señor que se llama John. John necesita conseguir un nuevo proveedor porque el que tenía va a cerrar su empresa dentro de 3 meses. Entonces, les urge tener un nuevo proveedor que les asegure tener productos pues más adelante para lo que resta de la vida de la empresa, preferentemente. Tras un par de días de búsqueda, John encuentra a ese nuevo proveedor que tendría la posibilidad de surtirle los químicos que necesita. Solamente son tres: químico A, químico B y químico C. Esos son los tres productos que John necesita, que las hormigas SDCB necesitan para poder producir sus pesticidas y plaguicidas. En este sentido, encuentra los precios que están en la parte derecha. Si lo podemos apreciar, el químico A y el químico B son más caros que lo que tenía antes. Sin embargo, el químico C es más barato que el que tenía antes. En cualquier caso, estos precios son por unidad. Sin embargo, de cada químico, las hormigas SADCB necesita cierta cantidad. Por ejemplo, del químico A necesita 5,000, del químico B 2,500 y el químico C 9,000. Teniendo estos datos, las cantidades que se necesitan de cada químico y los precios unitarios, podemos entonces empezar a calcular cuánto nos costaría todo esto. Y eso es precisamente lo primero que nos cuestiona el caso. Hay que identificar cuáles son, o mejor dicho, cuál es el punto inicial. Y recordemos, el punto inicial es aquel en el cual empieza la negociación. ¿Ok? El punto inicial es aquella oferta con la cual empieza la negociación. Vamos a escribir. Punto inicial se refiere a oferta con la cual empieza la negociación. Y en este caso, solamente hay un punto inicial. Entonces, en este ejercicio, nos están pidiendo punto inicial, punto de resistencia y punto objetivo de ambas partes. Hay que recordar entonces también qué son los demás. El punto de resistencia refiere a el límite que tiene cada participante de la negociación. Hay un punto de resistencia por cada negociador o por cada parte, como prefieran verlo. Ponerle parte para que no se confunda. Hay un punto de resistencia por cada parte. Es decir, si dentro de la negociación hay dos partes, entonces cada una va a tener su propio punto de resistencia. Solamente hay un punto inicial, pero puntos de resistencia hay varios. ¿Qué pasa si tenemos 10 partes dentro de la negociación? Entonces habrá 10 puntos de resistencia, pero seguirá existiendo solamente un punto inicial. ¿Bien? Por último, tenemos el punto objetivo. Y como recordarán de lo que comentaban los equipos hace algunos días, el punto objetivo es la cantidad, hablando de dinero, porque recordemos que también esto puede
darse con cualquier aspecto de la mezcla de negociación. Pero hablando de dinero, se refiere a la cantidad de dinero que se desearía o que se desea pagar o recibir en la transacción. Hay, en este caso, un punto objetivo por cada parte también. La cantidad de dinero que se desea pagar o que se desea recibir. ¿Cuál es la diferencia? Que el punto de resistencia es el límite, es lo máximo o es lo mínimo. ¿Ok? Aquí no es como que tú quieras pagar lo máximo que tienes. Digamos, si tienes 100 pesos en tu cartera, tú no quieres, tú no deseas gastarte todo. Desearías seguramente que te quede por allí tantito dinero. ¿Ok? Entonces, eso que deseas, a lo mejor deseas gastarte solamente 90 pesos, aunque podrías gastarte hasta 100. Pero deseas gastarte solamente 90 para que te queden 10 pesos para el micro o para, no sé, una botella con agua o algo similar. Y desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de recibir, sería la cantidad arriba de tu punto de resistencia. Si estamos hablando de recibir el dinero, entonces el límite o el punto de resistencia se refiere a la cantidad más baja que podrías recibir. Si lo más barato en lo que puedes vender algo son 100 pesos, tú no deseas que solamente te paguen 100. A lo mejor deseas que te pagaran 110, 150, 200. Pero con 100 dices, ok, está bien. Tú no lo deseas, pero es tu límite. Y tienes un deseo aparte. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a realizar o tratar de encontrar todos estos puntos dentro del caso. Ya al final de la clase pasada, por allí, estuvimos platicando sobre cómo encontrar el punto inicial. Cindy nos hablaba un poquito sobre cómo desde su perspectiva se podría encontrar ese punto inicial. Y ojo, entendemos que el punto inicial es con el que empieza la negociación. Lo acabamos de decir. En este caso, ¿con qué empieza la negociación? ¿Con una oferta del comprador o con una oferta del vendedor? ¿Qué opinan ustedes? ¿La negociación empezará con una oferta del vendedor o del comprador? Del vendedor. Del vendedor, muy bien. Normalmente en las negociaciones, el vendedor es quien da la primera oferta y a partir de allí se empieza todo. En este caso, ¿sabemos cuál es esa primera oferta? ¿Tenemos la posibilidad de identificar cuál es la primera oferta del vendedor? Sí, sí lo tenemos, porque ya tenemos sus precios unitarios. ¿Ok? Sin embargo, repito, estos son unitarios, lo cual significa que nosotros necesitamos calcular cuánto pagaríamos en total. Ayer Cindy nos decía, pues está bien fácil, profe, solamente necesitamos multiplicar las unidades por el precio de cada químico. Y sí, efectivamente, es lo que debemos hacer. Vamos a realizar ese ejercicio. Tenemos una tablita aquí en Excel, diferentes químicos, el precio unitario y la cantidad que se requiere de cada químico. Ahora lo que vamos a hacer es señalar cada precio. Ojo también, ¿por qué lo hacemos con los precios del nuevo proveedor y no del antiguo? En este caso lo hacemos porque el antiguo, con él no estamos negociando con el nuevo o vamos a negociar con el nuevo. Por eso tomamos estos precios. Entonces vamos a ponerlos acá en el Excel para que los podamos utilizar. Ahí está. Después, ¿cuánta cantidad se necesita de cada químico? Del químico A, decíamos, se necesitan 5,000 unidades, del químico B se necesitan 2,500 y del C se ocupan 9,000. Una vez teniendo esto, vamos a ver cuál sería el precio
por cada lote. ¿Sí? Y en este sentido, ¿cómo determinamos este precio? Pues simplemente multiplicamos, como lo comentábamos ayer. Multiplicamos el precio de cada unidad por la cantidad de unidades. Y listo. Hacemos eso exactamente con los siguientes dos apartados. ¿Quién me dice cuánto es del químico B? Esto es 35.20 por 2.500. ¿Cuánto es? 88.000. 88.000. ¿Y cuánto es del químico C? 140.400. 140.400. Muy bien. Si tienen posibilidad de estar ejecutando este ejercicio al mismo tiempo que yo, estaría excelente, así como sus compañeros. Bien. Ahora, ya calculamos cuánto era del químico A. Necesitamos pagar 325.000. Del químico B, 88.000. Y del químico C, 140.400. ¿Cuál de estos tres es el punto inicial? O, mejor dicho, ¿alguno de estos tres es el punto inicial? No, Entonces, ¿qué nos hace falta hacer para encontrar ese punto inicial? sumar esas tres cantidades para obtener uno solo. Exactamente. Hay que sumar estas tres cantidades para obtener una sola. Y en este caso, resulta de esta manera. 553.650 pesos. Este es el punto inicial de la negociación. Entonces, una vez que ya tenemos este punto, que es la sumatoria de estos precios por cada lote, obtuvimos ahora sí nuestro punto inicial de la negociación. ¿Por qué decimos de la negociación? Porque de hecho, cada uno de los anteriores también son puntos iniciales. Por eso, pero usted dijo que solamente había un punto inicial. Sí, pero ojo, solamente hay un punto inicial de la negociación completa. Y en la mayoría de los casos, las negociaciones no es con tres aspectos, sino con uno solo. Le queremos comprar solamente químico A. Y ese es el único punto. Pero en este caso son tres productos distintos que los estamos metiendo en la misma negociación. Por eso hay que sumarlos para tener un punto inicial de la negociación completa. Pero para este caso particular también podríamos decir que tenemos el punto inicial por el químico A, punto inicial para el químico B y el punto inicial del químico C. ¿Por qué? Porque con estos precios se está empezando la negociación al mismo tiempo de cada químico. Esto nos podría servir para más adelante, estos que tenemos en verde, esos puntos iniciales individuales. O podríamos simplemente ignorarlos y dedicarnos a observar el punto inicial de la negociación completa. Muy bien. Para este punto, entonces, ya encontramos la primera parte del primer punto. Ya tenemos ese punto inicial. Listo. Ahora vamos a los otros dos. Punto de resistencia y punto objetivo. Y ojo, como lo decíamos hace un rato, tanto el punto de resistencia como el punto objetivo se hacen por cada parte. En este caso tenemos dos partes. Tenemos a John y tenemos a Simón. Entonces necesitamos hacer dos puntos objetivo y dos puntos de resistencia. Incluso vamos a empezar a hacer una tablita de este lado. Vamos a poner aquí punto inicial. Vamos a poner punto objetivo, punto de resistencia y punto objetivo. Aquí tenemos estos tres. Y vamos a poner de este lado, en la columna de la izquierda, ahí está, de John
que es el comprador, es el gerente de las hormigas de CDCB, y lo de Simón, que es el nuevo proveedor. Para este punto, les decía, ya tenemos punto inicial. ¿Dónde está el punto inicial? Lo acabamos de hacer. Acá lo tenemos. Se lo puse a John. ¿Y cuál es el punto inicial de Simón? Exactamente el mismo. Vamos a traerlo de nuevo cuenta. Ahí está. Es la misma cantidad. Incluso en lugar de poner dos, podemos simplemente combinar la celda y hacer un solo punto. Y listo. Punto inicial, check. Ya lo tenemos. Ya está listo. Ahora vamos a pasar al punto de resistencia. ¿Qué es el punto de resistencia? Lo veíamos hace un momento. Es aquel punto en el cual se ubica el límite que tiene cada participante. Si estamos hablando de un comprador, sería lo máximo que puede pagar. Si estamos hablando de un vendedor, es lo mínimo que puede recibir. Incluso vamos a aplicar esto desde una recta para que se vaya entendiendo todo lo que estamos haciendo. Vamos a insertar aquí una figura para simular esta recta de precios. Vamos a ponerlo así, con un color negro. Y ya tenemos hasta este punto el punto inicial, entonces vamos a integrarlo dentro de esa gráfica. Vamos a poner, por ejemplo, un cuadro de texto que nos indique en dónde están esos 553,650 pesos. Esto digamos que se ubican por acá. Como esto aplica para ambos, lo vamos a dejar por aquí así. Déjenme cambiar el relleno. Algo más o menos así. Aquí están esos 553,000. Y también vamos a agregar de una vez unas etiquetas para John y para Simón. Todos los puntos de John los vamos a poner en la parte de arriba y los puntos de Simón los vamos a poner en la parte de abajo para que no nos perdamos. Muy bien. Para este punto entonces ya creamos esta tablita de arriba que nos va a ayudar a acomodar cada uno de los puntos, que es la primera parte de lo que nos están pidiendo. Y también tenemos esta línea que nos va a ayudar un poquito para nuestro rango de negociación, pero también para que podamos entender cada uno de los puntos. ¿Ok? Bien. Una vez que ya tenemos esto, déjenme ampliar esta línea para que... Ahí está. Una vez que ya tenemos esto, vamos a proceder a encontrar los puntos de resistencia. ¿Ok? ¿Cómo encontramos los puntos de resistencia? ¿Quién me dice cómo encontramos los puntos de resistencia? Aquí tenemos el caso y aquí nos dice un poquito cuáles son. ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene una idea? ¿Cómo calculamos o de dónde sacamos los puntos de resistencia en este caso? ¿Cómo sabemos cuál es el límite que puede pagar John y el límite que puede recibir Simón? ¿En alguna parte de este caso lo dice? Son los porcentajes, profe. Son los porcentajes, efectivamente. Tenemos aquí un porcentaje, de hecho está marcado en negritas, y tenemos también otro porcentaje de este lado. ¿Ok? Vamos a enfocarnos primero en el de arriba. El caso nos dice, el jefe de John le ha comentado que no pueden costearse un incremento de más de 5% en la compra con el nuevo proveedor, por lo que debe buscar negociar los precios. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que no pueden costearse un incremento de más de 5%? Entendemos qué significa 5%, supongo todos. Pero más del 5%, más del 5%, ¿de qué? ¿A qué le voy a agregar este 5%?
al precio de su vendedor anterior. Al precio de su vendedor anterior, muy bien, sin dudar. A ese precio del vendedor anterior, yo le voy a agregar ese 5%. Y una vez que le agregue ese 5%, es lo máximo que podemos pagar. No podemos costear un pago más elevado de eso. Entonces tenemos que calcular cuánto le pagábamos al proveedor anterior, a esa cantidad subirle el 5% y ese es el límite que tengo. Es decir, ese es mi punto de resistencia desde la perspectiva de John. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo calculamos o cómo podemos saber cuánto le estábamos pagando al proveedor anterior? Está muy sencillo. Vamos a hacer exactamente esta misma tablita, pero para el proveedor anterior. Vamos a borrar estas cantidades y estos puntos. Y aquí vamos a poner los precios unitarios del proveedor anterior. Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto nos costaba con el proveedor anterior el químico A? 50.07. El químico B, 26.96. Y el químico C, 19.50. Vamos a tomar esas cantidades. Me las traigo al Excel. Y con las mismas fórmulas que teníamos acá arriba, ya se calcula automáticamente. ¿Cómo llegamos a estos puntos verdes? Simplemente multiplicamos 50.07 por 5.000, que son la cantidad de químico A que necesitamos, y nos da este resultado. Lo mismo con los otros. Después realizamos una sumatoria y listo. Ahora, esto que tenemos en amarillo en esta ocasión, como se trata del proveedor anterior, ojo, no es el punto inicial. En este caso hablamos del precio que pagábamos antes. ¿Sí? Este es el total que pagábamos antes al proveedor viejo, al proveedor anterior, al proveedor que ya va a cerrar. Y estos otros, pues es lo que pagábamos, a su vez, por cada químico, de manera individual. Pero bueno, nos están diciendo que para el punto de resistencia de John, lo que necesitamos es conocer cuánto es un incremento de 5% sobre el precio anterior. ¿Alguien sabe cómo puedo calcular esto? ¿Cómo puedo calcular cuánto es este incremento de 5% sobre el precio anterior? ¿Qué tengo que hacer para calcularlo? Aquí ya tengo el precio anterior. ¿Cómo le sumo este 5%? Los 493, 250 Uh-huh. se multiplica por el 105%. Ok. 493.250 por el 5%. Bien, esa podría ser una forma bastante buena. En este caso, ese 105% lo ponemos en decimales, o sea, 1.05. Y listo, aquí tenemos el resultado. ¿Por qué lo multiplicamos por 1.05? Porque este es el equivalente a 105% en decimales. ¿Cómo sabemos cuánto es o cómo calcular ese porcentaje en decimales? Pues basta con dividir 105, que es el porcentaje, entre 100. Aquí ya lo tenemos en decimales. Si el incremento fuera de 20%, entonces sería 120 entre 100. Y entonces habría que multiplicar el precio anterior por 1.2. Pero en este caso fue por 1.05 porque es el porcentaje que nos tocó en esta ocasión. Ahora bien, si no entienden de esta forma, existen otras. Por ejemplo, un mecanismo también interesante para hacer esta operación es a través de una regla de 3 simple. ¿Cuánto es el 100%?
vamos a identificar el 100%, vamos a acomodar esto aquí. El 100% se refiere a estos 493. Entonces vamos a acomodarlo de este lado. El 100% son 493.250. ¿A cuánto equivale el 105%? Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar esta regla de 3. 493.250 entre 100, y eso lo multiplicamos por 105. Aquí sin decimales, aquí lo hacemos directo. Y nos da exactamente la misma cantidad. Okay. Además de estas dos formas, podemos aplicarlo de una manera distinta. Si ustedes se confunden tal vez con los porcentajes y los decimales, o se confunden con las divisiones y las multiplicaciones, podemos hacerlo de una manera todavía más sencilla. Tenemos esos 493.000, que es el 100%. ¿Okay? El 100% que equivale, como les decía, a 493.250. Eso lo vamos a dividir. Vamos a poner aquí. Eso entre entre 100. A ver cuánto es una sola unidad. Y eso nos va a resultar, vamos a poner aquí, esto entre 100, 4.932.50. Esto es equivalente a 1%. Después, ese 1% multiplicamos por 5, que es el porcentaje que nos estaba pidiendo de aquel lado. Y eso nos resulta, esto por 5, a 24.662.50. Este es el 5%. Entonces, una vez que tenemos estos datos, yo ya sé cuánto es el 5%. Lo que voy a hacer es traer esta cantidad y la voy a sumar a estos 493.000. Entonces, tomo esa cantidad y hago la sumatoria. 493.000 más 24.662.50 y nos da la misma cantidad. Aquí está. 517.912.50. Ya sea que se les facilite más hacerlo con el método directo, que como escuchamos hace un rato, lo vimos también, tardamos 3 segundos, o que lo hagamos con una regla de 3, donde tardamos quizá 1 minuto y medio, o que lo hagamos con todo este proceso, donde tardamos quizá 3 minutos, cualquiera de estos 3 métodos nos da el mismo resultado. No importa cuál método utilicen, lo importante es que entiendan alguno de estos 3 para que sepan aplicarlo. ¿Ok? Los 3 métodos funcionan, los 3 métodos son buenos. Si se les facilitan más los porcentajes y decimales, el primer método pues es el más efectivo. Si se les facilita más las multiplicaciones y las divisiones, pues este método es mejor. Y si se les facilita más el utilizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones todo junto, pues este último será el mejor para ustedes. Depende de cada proceso mental que tengan ustedes, el identificar cuál es la mejor forma. ¿Vale? Quizá a algunos se les facilita más esta última porque aquí podemos apreciar claramente cómo tenemos la suma marcada aquí, que es lo que nos está pidiendo el punto de resistencia. Incremento del 5%. Este es el 5% y lo estoy incrementando a la cantidad original. Así se entiende quizá más fácil para muchos de ustedes, o quizá las anteriores. Pero bueno, en todo caso ya tenemos nuestro punto de resistencia. Vamos a llevarlo para acá. Ya tenemos el punto de resistencia de John. Aquí está. En este caso, ahora vamos a poner el punto de resistencia de Simón. Sabemos
que el punto de resistencia no es uno solo. Entonces hay que hacer un cálculo distinto para Simón. Pero bueno, antes de eso vamos a tomar esta cantidad y la vamos a insertar dentro de nuestra recta. En este caso, estos 517,000 pertenecen a John. Vamos a cambiar por ahí un poquito la figura para que lo señalemos mejor. Por ejemplo, este está más bien. Digamos que los 517,000 empiezan por aquí. Ahí está. Ahora necesitamos el punto de resistencia, repito, de Simón. ¿Cuánto es lo mínimo que puede recibir Simón en este caso? Punto de resistencia. Esta es la incógnita que nos hace falta descifrar ahora. ¿Cuál es este punto? No lo conocemos aún. Es lo que vamos a identificar a continuación. Vamos a regresar al caso a ver si nos marca eso. Por allí ya su compañera nos decía, están los porcentajes, profe, y ya identificamos la de John. En este caso, la parte de abajo nos dice que le han pedido a Simón que no debería bajar su precio más de 5%. O sea, no le podemos otorgar a John un descuento mayor del 5%. Esto es lo máximo que le podemos dar. Es el límite, es el punto de resistencia. También es 5%, igual que John, pero en el caso de John era hacia arriba y en el caso de Simón es hacia abajo. Vamos entonces a calcular esto. Ya decíamos, y espero se entienda, que en el caso de Simón, su punto de resistencia, punto de resistencia de Simón, es igual a un descuento de 5% sobre precio vigente. Ahora, ¿a qué le voy a descontar este 5%? ¿A cuál de todas las cantidades que hemos visto hasta ahora le tenemos que descontar este 5%? Se lo tenemos que descontar a los 553,000, a los 493,000 o a los 517,000. ¿A cuál le tenemos que restar 5%? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? Al punto inicial. Al punto inicial, muy bien. ¿Por qué al punto inicial? Porque este es el precio original, es el precio vigente que tiene la negociación. Es el precio de Simón, es el precio con el cual empieza toda esta posible transacción. Entonces, para evitar confusiones, vamos a ocultar aquí la parte de el cálculo de John y nos vamos a enfocar solamente en lo de Simón. Lo mismo, en este caso estamos tratando de conseguir un descuento. Este descuento es del 5%. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que esta cantidad, estos 553,000, le restemos un 5%? Si para aumentarle lo multiplicamos por 1.05, para restarle, ¿cómo lo tendremos que hacer? Vamos a verlo desde otra perspectiva. En el caso de John, era incrementar el 5%. Entonces, teníamos el 100% más 100. ¿Dividen otra vez? ¿Otra vez, perdón? Se debe dividir ¿Qué se debe dividir? el 5%. Ajá, pero Bueno, pero ¿cómo lo se debe hacemos? hacer una división para hacer la resta, porque con el incremento pues es multiplicación. Ujú. Se puede hacer desde esa perspectiva, sí, pero también se puede hacer con la multiplicación. Ojo, les voy a mostrar cómo. En el caso anterior, lo que hacíamos era, teníamos el 100% y le agregábamos un 5 y nos daba 105. Multiplicar la cantidad original por 105, eso es el incremento. Pero en este caso es un descuento, entonces tenemos el 100 y le vamos a restar un 5%.
nos queda 95. ¿Ok? Entonces, podríamos hacer una división, como dice su compañera, sí, pero esto es mucho más sencillo. En lugar de multiplicar hacia arriba, multiplicamos por esta cantidad que es menor al 100%. Entonces, multiplicamos este punto inicial por punto 95. Y listo, ya lo tenemos. ¿Ok? Repito, exactamente lo mismo que hicimos con el punto de resistencia de John. Pero en este caso, como era un descuento, le quitamos 5% a este total. Por eso estamos multiplicando por punto 95 o por el 95%. ¿Ok? ¿Qué pasa si hiciéramos esto, por ejemplo? La cantidad original por 95%. No da exactamente la misma cantidad. Entonces, si no se quieren complicar la vida buscando los decimales, solamente utilicen este signo de porcentaje y listo. Pero bueno, cualquiera de los dos aspectos funciona. Ese es el primer método. El segundo método, exactamente igual que como lo hicimos con John, es una regla de 3. Y esa regla de 3 implica conocer cuánto es el 100%. El 100% es esta cantidad que tenemos arriba. Y lo que yo estoy buscando aquí es el 95%, porque es ya con este descuento. Entonces, hacemos la regla de 3. 553,000 entre 100, eso lo multiplicamos por 95. Aquí tenemos otra vez la misma cantidad. O podemos hacer todo el proceso largo como lo hacíamos hace un rato. Y tenemos entonces, por ejemplo, los 553,000. Esto lo dividimos entre 100. Pues eso lo multiplicamos por 5. Es el 5% que nos piden. Y esta cantidad se la restamos al precio original. En este caso es una resta. Bueno, es que me lo ponen mal. Solamente vamos a poner un resto. Y esto entonces al final lo hacemos igual a esta cantidad menos esta otra. Y aquí tenemos de nueva cuenta nuestro punto de resistencia. ¿Vale? Cualquiera de los tres métodos funciona, cualquiera de los tres métodos aplica. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Dividir, multiplicar y restar. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Dividir y multiplicar. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Solamente multiplicar. Pero cualquiera de los tres métodos, repito, es funcional. Cualquiera de los tres métodos aplica para este caso. ¿Ok? Llegamos al mismo resultado. Lo que le resulte mejor a ustedes está excelente. Tenemos entonces, ahora sí, ya nuestro punto de resistencia. Este punto de resistencia de Simón es 525,967,50 centavos. Lo tenemos. Y ahora vamos a acomodarlo en la recta. Si aquí en la izquierda tenemos 517,000 y hasta acá tenemos 553, ¿dónde acomodo mis 525? Más o menos por aquí. Ok. Podríamos poner numeritos aquí dentro de la línea para que nos entendamos mejor, pero bueno, creo que todos lo comprendemos. 517 es más bajo que 525, 525 es más bajo que 553. Entonces, se entiende, creo yo. Hasta este punto ya encontramos entonces punto de resistencia, punto inicial. Vamos a ponerle colorcitos para que lo entendamos todavía mejor. El punto inicial, vamos a ponerlo aquí con gris, así como lo tenemos. El punto de resistencia, vamos a ponerlo en amarillo. Y vamos a poner estos en amarillo también. Y ahora vamos con el punto objetivo. El punto objetivo vamos a ponerlo en un color
verde. ¿Qué es el punto objetivo? Lo decíamos hace un rato. Es la cantidad que el vendedor o el comprador desean que se alcance dentro de la transacción. Lo que quieren, lo que desean. Si el punto de resistencia de Simón son 525,000, ¿querrá Simón recibir menos de esta cantidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Simón quiere recibir menos de 525,000? ¿O no? ¿Creen que Simón esté feliz si recibe alguna cantidad por debajo de 525,000 pesos? No, ¿Por qué no? porque su punto de resistencia es hasta menos del 5%. Es lo mínimo que puede recibir. Entonces, todas estas cantidades por debajo de 525 no nos interesan. Sin embargo, creen que a Simón le interesa recibir alguna cantidad por encima de esos 525,000. En este caso, sí. Simón puede recibir 525, pero él preferiría, vamos a poner esto más abajo, él preferiría recibir más de 525,000. Entonces estamos hablando que a él le interesa toda esta franja verde que tenemos aquí. Toda esta franja verde es algo que él sí podría recibir. Toda la franja roja son cantidades que no quisiera recibir. De hecho, que nunca aceptaría. Entonces, el punto objetivo de Simón está en alguna parte dentro de esta franja verde. Pueden ser 526,000, 527, 530, 540, 550, hasta 553,000 quizá, llegando aquí a la oferta inicial. Oye, mi oferta inicial va a ser de 553,000 y a mí me gustaría recibir, no sé, 545 y podría recibir como mínimo 525. Vamos a graficarlo. Digamos que Simón dice, ¿sabes qué? Con 545,000 yo estoy feliz. En esa cantidad estoy excelente y es lo que me gustaría recibir. Obviamente pongo una oferta más alta al inicio porque, pues, para tener un colchoncito, pero 545,000 es lo que realmente necesito. Con eso estoy bastante bien. ¿Ok? Entonces lo ponemos aquí. Vamos a meterlo en la tablita. 545,000. Aquí está. Profe, ¿de dónde sacó esa cantidad? Es una cantidad que estamos deduciendo. Es una cantidad que no conocemos a ciencia cierta, pero sí sabemos que está dentro de este rango, entre 525,967 y 553,650. Toda esta franja verde. Yo dije 545, pero pude haber dicho 550 o pude haber dicho 535. Cualquiera de estas cantidades porque están dentro de esta franja verde. No dije 520 porque ya está por debajo del punto de resistencia, ni 510, ni 400, porque está muy por debajo del punto de resistencia de Simón. Para mañana me dicen ustedes cuál podría ser el punto objetivo de John, basándonos en esta misma lógica. ¿Vale? Por lo pronto vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Leslie, dime. Sí, profe, yo tengo una duda en el segundo caso. Ahí también solamente es un punto inicial. Solamente hay un punto inicial, es correcto. Ok, profe. Gracias. Por nada. Profe, Mande. ¿está bien si en el Word no vuelvo a poner el ejercicio, nada más las respuestas? Sí, correcto. Solamente las respuestas es mejor.
Ujú. Bueno, gracias, profe. Por nada, hasta luego.